Bien, chicos, la clase de hoy vamos a hacer un análisis sobre estas nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana. Vamos a hacer un recuento. No se olviden, el objetivo es analizar estas nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana y tratar de comprender cómo se ha ido generando este conocimiento, esta visión de lo que sería la filosofía latinoamericana. Hemos planteado algunos pensadores como Enrique Dussel, Salazar Bondi y Leopoldo Sea. Hemos estado, hemos estado hablando de dependencia en América Latina. No olvidarse de tener en cuenta que la dependencia en nuestros pueblos se ha generado porque no hemos asumido nuestra realidad. Esa es una perspectiva. Queremos siempre eliminar todo el pasado y comenzar desde cero, pero son principales problemas cuando hablamos de dependencia. Hemos visualizado una perspectiva de lo que es el quehacer latinoamericano, el tratar de salir de esa perspectiva hacia la luz, buscar el conocimiento. Y vamos a visualizar algunos elementos de lo planteado sobre esta perspectiva. Vamos a centrarnos un poco en este pensador, Salazar Bondi, y su perspectiva de la dominación. Entonces, para continuar este análisis, no se olviden que la pregunta es, ¿existe o no una filosofía latinoamericana? Algunas ideas y algunas perspectivas han planteado ustedes, pero es importante ir puntualizando. Vamos a mirar la generación del pensamiento en América Latina y, como les decía, vamos con Augusto Salazar Bondi en uno de sus perspectivas que nos manifiesta. Bondi insiste en la urgencia de una filosofía que sirva como medio para cancelar el subdesarrollo y la dominación que han sufrido nuestros pueblos. Pero me parece que es importante visualizar estos conceptos. ¿Qué es colonialismo? ¿Qué es colonialidad? Decolonialidad, emancipación. Vamos a ir puntualizando. ¿Quién ha planteado estos conceptos? Es principalmente Enrique Dussel, y vamos a ver algo de lo que dice Salazar Bondi también frente a esta perspectiva. ¿Por qué razón? Salazar Bondi principalmente plantea que hay que asumir la realidad para poder salir de ella. Y principalmente estos conceptos están ligados a la dominación y la dependencia en América Latina. Siempre hemos entendido al colonialismo como este sistema político y económico por el cual un Estado domina a otro. Llegan los españoles y toman el control a la fuerza de nuestro territorio. Pero no es ese el punto central, porque la colonización como tal, el colonialismo se ha eliminado el momento que generamos independencia. Esa independencia que posteriormente en nuestro país, en 1830, después de todo el proceso de unificación que quería hacer Simón Bolívar, trata de generar una república como tal. Ahora, ¿a qué dependemos? Dependemos de la colonialidad, de la situación de sometimiento y dominio que Europa manifestó frente a los países denominados tercermundistas o subdesarrollados. Así que tendrán en cuenta, por favor, tomarán nota de lo que estoy puntualizando, sobre todo con el concepto de colonialidad. Cuando hablamos de colonialidad, ya supera la perspectiva del colonialismo, del concepto de que existe otro país que toma las decisiones porque opera o llega a otro país y lo domina. Hemos nosotros superado este colonialismo, pero la colonialidad sigue siendo parte de nuestra cosmovisión, como pueden observar en esa imagen, y conceptos que ya los hemos trabajado, pero es importante tenerlos en cuenta. Entonces, esta situación de sometimiento en el cual nosotros coexistimos con los conceptos, con las ideas, deviene también con esta perspectiva de superar el subdesarrollo o este tercermundismo y la dominación que se tipifica en nuestra condición histórica. Salazar Bondi también aclara que
no por los antecedentes anteriores, la filosofía latinoamericana debe ser exclusivamente práctica, aplicable, sociológica, sino que debe tener un rigor teórico y una alta exigencia reflexiva. Es decir, que para hacer filosofía en América Latina necesariamente debemos tener una visión que sea netamente rigurosa para romper esta colonialidad. Y aquí va el concepto de colonialidad, es decir, romper esta visión de colonialidad. Análisis crítico del origen del poder colonial que en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. Esta decolonialidad es la ruptura a través del análisis crítico de este sometimiento que en cierta forma no ha sido tan visible y que recién en esta actualidad del análisis filosófico podemos nosotros ir rompiendo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dicen, ¿podría volver a la diapositiva de colonización? Claro que sí. ¿Del Gracias. colonialismo o de colonialidad? No, del colonialismo. Ya, no se olviden que el colonialismo es simplemente un sistema político y económico por el cual un Estado domina y explota a otro. ¿Por qué hacen esta diferenciación entre colonialismo y colonialidad en América Latina? Sobre todo los filósofos latinoamericanos, porque tratan de evidenciar que aun cuando hemos superado el colonialismo, este sistema político y económico en el cual España dominaba al territorio de América, no hemos logrado superar la colonialidad y solo dependerá de nuestro análisis crítico para poder realizar filosofía como tal. Debemos ser rigurosos y ya vamos a ver un pequeño escrito en cuanto a Salazar Bondi dentro de esta perspectiva. Dos filósofos estamos tomando entonces. Enrique Dussel, que plantea estos elementos que estamos visualizando en las imágenes, y Salazar Bondi, que da la pauta. Salazar Bondi plantea las perspectivas del impulso de la filosofía latinoamericana desde un análisis riguroso de los planteamientos sobre la dominación. Acuérdense que estuvimos viendo ayer dominación y dependencia en América Latina y esta dominación y esta dependencia debe irse superando. Colonialidad, no olvidarse este término, diferencia, colonialismo, colonialidad. Estos pensadores y estos filósofos, sobre todo Augusto Salazar Bondi, da énfasis a lo que yo decía ayer. Hay que hacer filosofía sin más, sin la perspectiva de lo latinoamericano. La filosofía es filosofía, un pensamiento del ser humano, un análisis del ser humano sobre su realidad. Y de aquí debe comenzar a realizarse realmente el pensamiento como tal. No se olviden puntualizar estos elementos que estamos visualizando aquí. Bien. Y esta perspectiva de la decolonialidad, este análisis crítico del origen del poder colonial que ha quedado realmente, y si ustedes se dan cuenta, América Latina en general tiene un proceso de pensamiento que ha sido muy ligado a la perspectiva del pensamiento filosófico o del pensamiento en el sentido de romper este capitalismo que domina nuestro conocimiento. Habrá que analizar si realmente el punto es el capitalismo o realmente esta forma de dominación desde los países así llamados poderosos hacia los países así llamados tercermundistas o subdesarrollados, que ahora llamamos principalmente países en vías de desarrollo. ¿Preguntas, dudas? ¿Inquietudes? Bien, y aquí es a donde debemos llegar. Esto sí, no se olviden, tal cual. Miren, es un planteamiento de otro de los filósofos que hemos
puntualizado, todos están dentro de la misma sintonía. Tendrán sus perspectivas algo diferentes, pero todos hablan de esto. Este es una parte de un texto de Leopoldo Sea para liberarnos de la dependencia que aquí se está mostrando, esta dependencia colonial, esta dependencia a los argumentos. Debemos tener un espíritu crítico, diríamos en nuestros días, propio de todos los hombres y pueblos. La capacidad para seleccionar en función con el propio modo de ser sin cuestionarlo. Asumir quiénes somos, cómo somos dentro del contexto en el que vivimos. Asumir que somos latinoamericanos, que vivimos dentro de nuestro país, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra región. Seleccionar los elementos de la filosofía o del pensamiento europeo, en general del pensamiento filosófico, que nos beneficien de mejor manera y tener principalmente un espíritu crítico. Aquí yo quisiera que esto sobre todo resalten, que no se olviden, espíritu crítico. Es la única forma para emanciparnos. Aquella persona que analiza, entiende su contexto, puede contraponerlo. ¿Sí? Entonces, puntualizar esa perspectiva. Ahí vamos a detenernos un poco. ¿Alguna crítica, alguna visión sobre lo que dice Leopoldo Sea sobre la emancipación? ¿Qué opinan ustedes sobre lo que está diciendo ahí? ¿Será la única forma? ¿Qué podemos nosotros pensar sobre lo que está diciendo Leopoldo Sea aquí? Ya tenemos por lo menos una partecita de lo que dice Leopoldo Sea, algo de lo que he dicho. Yo he tratado de sintetizar los elementos para, si no, no tenemos una idea para poder posteriormente opinar y leer sobre estos temas. Ideas, opiniones sobre lo que se manifiesta aquí, emancipación. ¿Es posible liberarnos de esos conceptos o de esas ideas que nos generan colonialidad? ¿Es posible separarnos de esos conocimientos? Tal vez, obviamente, no podemos separar elementos que son básicos y que no es porque somos latinoamericanos, entonces vamos a dejar de lado la matemática, ya no vamos a estudiar química, biología. No, no tiene que ver por ahí lo que están diciendo, por si acaso, porque si no después vayan ustedes a decir, el profe de filosofía me dijo que ya no estudie nada que viene de Europa, entonces no me dé clases, sino que aquí es el énfasis, espíritu crítico, que sí nos falta, pero que sí tenemos la posibilidad en países latinoamericanos. En muchos otros países ni siquiera existe esta perspectiva y a veces están mejor económicamente y socialmente que nosotros. Por ejemplo, pongo un ejemplo, Suiza, un país que tiene los índices más bajos en cuestión de impuestos, que estudian y trabajan 3 veces a la semana y no 5 como nosotros, que tienen un modelo económico mucho más sustentable, pero sus habitantes utilizan lo menos posible este espíritu crítico. ¿Por qué razón? ¿Por qué hablar de espíritu crítico en América Latina y no tal vez regirnos bajo esa perspectiva? O por ejemplo, el otro caso, países como China que tienen procesos, o Japón, procesos económicos más avanzados, procesos, por decirlo de alguna forma, procesos en los cuales para poder nosotros llegar a un trabajo, a un estudio, a la universidad, son mucho más fuertes que los países latinoamericanos y estudian y trabajan el triple. ¿Por qué América Latina debe generar un espíritu crítico? Pero, por ejemplo, países comunistas no tienen mayormente un espíritu crítico. Hay que guiarnos bajo lo que dicen los preceptos de la norma, de la ley, y hay que seguir al pie de la letra lo que se dice. ¿Por qué América Latina tendrá para su emancipación, según los filósofos, que generar este espíritu crítico? Ideas, opiniones, he puesto 2 ejemplos. No sé si son claros, si no se entienden, si no están del todo entendibles. ¿Por qué para América Latina funciona el espíritu crítico? ¿O debería funcionar?
Opiniones sobre lo que estoy manifestando. O yo ya copié, listo, listen, eso era todo. La idea era copiar lo que está poniendo y no pregunte nada más. Opinen. Algo que sí, sí, a ver, Listen, podría ser que nos falta disciplina. Podría ser algo que, o sea, algo te puede llevar la disciplina aquí. ya, usted dice, y creo que es mucho del pensamiento que se ha generado, yo no diría en este tiempo, sino a lo largo de la consideración de la educación. La disciplina es el motor de el avance de los pueblos. En parte puede ser que nos falte disciplina. Yo no soy partidario de esa perspectiva, por lo menos. Yo no creo en la disciplina por la disciplina, sino en el objetivo que debe llevar. ¿Por qué razón? Y miren, una de las consideraciones, por lo menos en América Latina, para bien o para mal, es que nos encanta quejarnos. Ustedes deben saber eso. Siempre nos estamos quejando porque pasa esto, porque este gobierno, porque le escogieron a él, que se equivocaron, que todo pensamos así. Es una consideración, creo, de la mezcla de las cosmovisiones que tenemos. Ahora, la disciplina tiene que tener un objetivo. Si nosotros comparamos con sociedades como la china, la japonesa, tal vez la coreana, su disciplina es como las máquinas en cierto punto. Son muy rectos, muy obedientes, hacen las consideraciones como deben hacerlas. ¿Hasta qué punto funciona? Funciona para crear una sociedad estable. Pero ¿qué índices de tolerancia tienen esos individuos? Muy baja o casi nula. ¿Funcionará ese tipo de disciplina para América Latina? ¿Por qué? Porque les puse dos ejemplos contrapuestos. Ideas, opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionará para América Latina? Es decir, vamos a dejar de lado un rato el espíritu crítico. Tienen que hacer esto, esto, esto necesariamente. Entonces, sostenemos una sociedad. Ese es el criterio bajo la disciplina. No digo que no funcione. Yo sí soy muy crítico frente a esa perspectiva. Aunque me guste o no un tipo de sociedad u otra, funcionará para América Latina. Solo veamos entre nosotros, ¿funcionan todas las normas de disciplina? Por lo general, nosotros los latinoamericanos, póngase el uniforme, por poner un ejemplo, no estoy criticando la postura, simplemente por poner un ejemplo. Póngase el uniforme. ¿Pero por qué dicen? Pero tengo justificación de mi tutor, pero es que hace frío, pero es que esta chompa me sienta mejor, pero así. Encontramos pero para todo. ¿Qué sucede en unas sociedades que están guiadas bajo ese tipo de disciplina? Lo hace o usted lo hace porque es el sentido común. Tal vez nos falta ir cultivando ese sentido, ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, el objetivo por el cual generamos ese proceso. ¿Alguien más ideas, opiniones sobre lo que estoy diciendo? Si no están de acuerdo con lo que digo, pero por favor opinen. O si, profe, no se invente, pero opinen, digan. Porque si no, no llegamos, creo yo, a mucho. Si no, la filosofía se queda en usted anota lo que ha dicho Leopoldo C., Enrique Dussel y Salazar Bondi y se queda en su cuaderno. Próximo año no tendremos filosofía, pero les preguntaré algo de esto y es, profe, ¿cuándo vimos eso? Así que opinen, es la única forma de generar conocimiento. Opiniones, ideas, ¿qué hacer para que América Latina surja de este proceso? Lisa, ¿puedo leerle lo que puse sobre la pregunta si existe filosofía latinoamericana? Ok. Bueno, dice, sí, porque existieron y existen filósofos latinoamericanos. Ellos son un claro ejemplo de que un pensamiento crítico no puede solo salir de un europeo.
pienso que puede desaparecer en Latinoamérica o disminuir la filosofía. Si no impulsamos el amor hacia la sabiduría, si dejamos que los problemas que existieron y que existen no sean de nuestro interés, y querer hacer borrón y cuenta nueva o copiar y pegar un escrito europeo. Entonces, es un proceso diario el cuestionarnos de los problemas de nuestra existencia misma, nuestra cultura, nuestro lenguaje, que nos llevará a ver el trayecto hacia la filosofía más alcanzable. Y también, a ver, que existe y conocemos filosofía es algo indiscutible. El problema es si nosotros nos disponemos a seguir ese trayecto. Como que el generar filosofía es de todos los días. Y si se podría cambiar como la pregunta en que si nosotros estamos aportando como latinoamericanos en que no se disminuya la filosofía. Muy bien, muchas gracias. Me parece un análisis interesante. Tiene varios elementos ahí. Primero, creo que debemos puntualizar qué aporte realmente nosotros le estamos dando a la filosofía. Y no digo como el gran filósofo que se encuentra ahí eclipsado en su nube y ve a todos hacia abajo, sino nosotros como individuos. ¿Qué aportamos? ¿Qué realmente estamos haciendo? Si nosotros nos damos cuenta y hagan un análisis interno entre ustedes, si yo tengo que presentar un trabajo, ese trabajo que lo presento, y yo les pongo, por ejemplo, preguntas. Por presentar el trabajo, yo le llamo a mi compañero, le escribo en el chat, en el momento que estamos conversando le pregunto para salir del momento. Si yo hago esas cosas o copio lo que el otro compañero tiene para tener en el portafolio, porque el portafolio vale la nota, que ni sé qué, que ni sé cómo. ¿Qué sucede? Realmente yo no estoy aportando absolutamente nada. Estoy saliendo y puede que el profesor me ponga la nota y puede ser que tenga 10 y todo tenga 10 y sea una maravilla y yo quiera tener al final del año lectivo mi nota de 10. ¿De qué me sirve después si no he generado ningún análisis? El momento que yo vaya a la universidad, al trabajo, cuando me pregunten, ¿qué idea tiene usted? ¿Qué propone? Estoy esperando que mi compañero diga algo y eso es como la formación debe ir cambiando. Creo yo, es la educación debe cambiar solo y cambiará solo cuando nosotros veamos que la educación no es una nota, ni un punto, ni nada de eso. A veces toca hacer estos elementos para que ustedes por lo menos participen, porque tienen muchas ideas, pero no quieren decirlas, o por miedo a que me ponga baja nota o cualquier cosa. Pero sí creo que ese punto es esencial. ¿Qué estoy yo aportando? Cada uno de los trabajos que yo hago, ¿qué objetivo tiene? El aprendizaje hacia dónde quiere llegar. Y realmente la filosofía es el filosofar de todos los seres humanos, no solo los griegos, los europeos, ni solo los latinoamericanos. Existe filosofía porque nos sentamos a pensar, a dialogar y a analizar. Por eso existe filosofía, porque me pregunto por qué sentido tiene la vida, por qué estoy aquí, qué quiero hacer. Todo eso es filosofar. Pero a veces nos centramos más en lo mediático, en presentar por presentar, en hacer porque tengo que hacer, en conectarme a la clase porque tengo que conectarme para que no me salga falta en Educay. Pero en realidad no me conecto a la clase porque quiero opinar. Y ahí es donde viene justamente lo que están diciendo los filósofos latinoamericanos, espíritu crítico. El espíritu crítico demanda un poco más de nosotros. No estar realizando varias cosas a la vez. Si ustedes, y en algún momento alguno de ustedes llega a ser profesor, se darán cuenta, aquí es evidente, están haciendo 1001 cosas a la vez. Yo les veo que están haciendo otros trabajos, que le están tomando fotos al trabajo, que están subiendo Educay, que están haciendo 1001 cosas. Cuando les pregunto, dicen, ¿qué dijo? Repítame la pregunta.
¿Por qué? No le damos el énfasis a cada uno de los elementos. Podemos ser críticos, sí. Podemos decir que hay muchas cosas que tal vez no del todo nos sirvan, pero si ustedes no se plantean esta perspectiva desde el comienzo, no esperemos después que las cosas sean tan fáciles. Ustedes pueden pasar el colegio, la universidad, los trabajos, copiando, pidiendo y demás. Al final, ¿de qué les va a servir? Yo creo que de muy poco. Y después seguiremos en este mismo tono recursivo de no generar un espíritu crítico, de opinar, de criticar, ¿sí? Y de ahí algunos elementos más que me parecen que dentro de su definición o su perspectiva están muy bien planteados y que sobre todo deberíamos buscarle solución. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión crítica? Dicen, pero para crecer como país no tenemos los recursos, ¿Por qué? porque no hay dinero. ¿A qué se refiere exactamente? O sea que podemos como, espere, déjeme organizar mis ideas. Claro, no hay problema. O sea, de que Dice, podemos. dicen, yo puedo decir algo. Claro que sí. Es que, mire, usted con lo que nos dijo es que no hay que copiar, ¿no? Porque no nos va a servir de nada para un futuro. Ay, perdón. Antes de que me diga algo, Mario, yo simplemente estoy planteando una postura. Nada más. Si usted decide hacerlo o no, las consecuencias o los beneficios serán simplemente para usted. Por si acaso, de ahí, ¿sí? Ahora sí vamos. Y entonces yo pienso que en algunas cosas sí está mal copiar y ser dependiente del trabajo de otras personas, ¿no? Pero hay cosas que alguno de nosotros no entiende, entonces pues tiene que copiar. Y además no creo que algunas cosas que nos están dando ahora nos sirvan. O sea, su clase sí nos sirve para tener un pensamiento crítico y eso, ¿no? Pero hay otras cosas que pues no. Obviamente, yo, por ejemplo, el momento que entré a la universidad, yo no volví a ver ni química ni física. Yo no tuve nada de, bueno, biología me sirvió en algo porque mi tesis se relaciona en algo con eso, pero no me acuerdo de lo que he recibido. Un elemento que sí, eso sí les puedo decir, guste o no les guste, la matemática está en todo. Así que si usted no aprende bien matemática, difícilmente, así sea sociólogo, por poner un ejemplo. No estoy criticando, ¿no? Solo estoy poniendo un ejemplo. Así sea sociólogo, la matemática está ahí. Así que ese ámbito sí no le puede huir. Puede ser que ciudadanía no le sirva, puede ser que historia tal vez no le vea mayor énfasis, aunque lamentablemente la única forma de entender el presente es comprendiendo el pasado. La historia es un proceso continuo, pero puede ser que no vea nunca más una clase de historia. Puede ser que no vea muchas de las materias que usted está recibiendo y no le sirvan. Pero, y esto sí yo quiero ser muy claro aquí, hay muy poco tiempo que nosotros tenemos para dialogar y opinar. Y a veces en el momento que nosotros tenemos para dialogar, estamos haciendo otras cosas por presentar. Y el momento que nosotros tenemos esas clases que debemos presentar, queremos dialogar, pero no hay el espacio. Tomen los espacios del momento en que se los presentan. Ese es mi punto de vista. De ahí sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario, no estoy en desacuerdo, pero hay que ser conscientes de esos elementos. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Ahora sí, Liz. Ahora sí. Cecilia. Ya, es que dicen que para crecer como país necesitamos pensar por nosotros mismos, dejar de lado la comodidad y empezar a crear por nosotros mismos. Pero si no tenemos los recursos para hacer eso, no, tampoco sería como que nos impulsara. Ya, aquí hay que considerar otro elemento. Nosotros, y es en general la consideración del ser humano, se eclipsa mucho dentro del lugar en donde habita. ¿A qué me refiero?
Yo soy ecuatoriano, entonces pienso la realidad desde el ecuatoriano hacia afuera. En realidad todos somos seres humanos. Y algo bueno de la globalización es la posibilidad de tener el acceso al conocimiento en todos los ámbitos. Yo no digo que, por ejemplo, el copiar sea del todo malo, sino que el copiar por copiar sin objetivo. ¿Cómo ha hecho Japón y China? Tomó todo lo que le presentaba la realidad, lo copió, lo reprodujo y trató de hacer industria a partir de eso. Y ustedes ven todas las copias chinas que existen. Panamá hace lo mismo, Japón en un principio hizo lo mismo. ¿Dónde está el objetivo? Que no era un copiar por copiar, era un copiar para aprender cómo se hacía y a partir de ahí generar algo nuevo. ¿Qué nos falta a nosotros? A veces este espíritu crítico se queda solo en el espíritu crítico y es un criticar por criticar. Entonces y una de las críticas de Marx, los socialistas burgueses se sientan y analizan la sociedad desde su pedestal. Entonces dicen, qué mal que está la sociedad. Y listo, y ahí nos quedamos, no hacemos más. Esa sí ha sido una crítica al pensamiento latinoamericano. Entonces, si nosotros no tenemos, por ejemplo, industria, ¿qué debemos hacer? Alianzas, necesariamente. Alianzas latinoamericanas para ser fuertes, alianzas con países que son fuertes y de ahí comenzar, pero no quedarnos con eso. Es decir, si a mí me venden un iPhone, yo me conformo y qué lindo. ¿Qué hicieron los chinos? Le desarmaron, hicieron su propio teléfono. Ahí va el impulso. Porque del espíritu crítico yo me impulso a generar algo nuevo. Bien, chicos, vamos a cerrar ahí la clase.